Cuando comencé, Al aire. estamos al aire, cuando comencé el proyecto Y tú querías, no podía ver muy bien qué era lo que estaba pasando. En aquella distante época escribí acerca de personas, de sus respuestas y a partir de ellas construir una identidad que era lo que yo podía apreciar. Había mucha ternura en aquellos relatos, y tal como dice mi querida amiga Lepín, la ternura también es una forma de resistencia. Tiempo después me propuse hacer del encabezado una forma de desahogo, de sacar de adentro aquello que me irritaba. Así nació el ciclo titulado Y tú querías si te liberaras de la tiranía de las pantallas, que dio lugar a un largo compendio de relatos interconectados y que a la fecha permanece inconcluso. Luego, al aliarme con Hugo para hacer el podcast, invitamos a otras personas a desatar su creatividad en torno al concepto Y tú querías. Nuevamente había promovido un espacio de resistencia sin proponerlo. La radio en un principio fue una extensión de lo que solía ser el podcast, pero a partir del 18 de octubre algo cambió. Nuestra postura se hizo explícita, tomamos partido y decidimos usar nuestra voz para promover nuestras ideas. Desde entonces hemos seguido así. No renegamos de lo que somos, menos de lo que pensamos. Lo expresamos a viva voz y compartimos esta con nuestros invitados. Estamos en contra de un sistema de abusos, de injusticias y de individualismos, en contra de detentores del poder a quienes no nos da la gana de tratar de autoridades, ya que la autoridad nace del respeto, y el respeto no es algo que se pueda comprar, el respeto se gana. En un país sin autoridades que nos gobiernen, nos complace encontrar a la autoridad en gente que pone su talento al servicio de las artes, al pensamiento crítico, a la generación de belleza, al debate de ideas. En ese mismo país que nos urge cambiar, nos complace dar la bienvenida a este programa al tremendo escritor, dramaturgo y director teatral, el gran Marcelo Leonard. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Y tú querías en cuarentena. ¡Bravo! Hola, ¿cómo están, chiquillos? ¿Cómo les va? Alepín, ¿cómo estás? Estoy chata. ¿Estás chata? ¿De qué estás chata, Alepín? O sea, yo sé que hay muchas razones, pero Sí. ¿de qué en particular? Sí, estaba pensando en lo interesante que es justamente este día en que he sentido con la mayor furia la gigantesca cantidad de inoperancias gubernamentales y nos toca entrevistar a Marcelo Leonard, que antes le decía, me interpreta en tantos niveles todo lo que él dice. Y todo lo que indica y todo lo que tuitea. Entonces me siento chata, pero muy cómoda y bienvenido y qué bueno que estás acá. Muchas gracias por venir. Vamos a deschatearnos entonces. Sí. Hugo, ¿cómo estás? Sí. Yo acá con ganas de mandarle un cariñoso y cordial saludo al concha grande su madre, perdone las madres de Andrés Alamán, indecente de mierda. ¿Qué es eso de se me quedó abierto el micrófono, weón? El se me quedó abierto el micrófono no puede hacer el, como dijo el Pedro Hidalgo, no puede hacer el nuevo responder a todos. Loco, acá lo que se te critica es que acá el carerrajismo no es que se le haya quedado abierto el micrófono, el carerrajismo es que hayas dicho la estupidez que dijiste, es eso. Se está debatiendo acerca de una medida que va en ayuda de las madres y tú salís con que están hablando tonteras, saco de weas. Eso. Bien, me gustó ese nivel de descargo. Sí. Así estamos. Oye, pues reiteramos nuestra bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Marcelo Leonard. Un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Nada, pues bien, muchas gracias por la invitación en estos días de encierro. Esto generalmente cuando uno se encuentra con próceres como ustedes, uno se encuentra como en lugares, ¿no? Uno llega, se abraza, se toca, hay gente. Y nada, pues esta es una manera de mantenernos conectados porque yo creo que una de las cosas importantes que uno tiene que tener claro en el momento histórico que nos tocó vivir esta pandemia es que veníamos en algo y ese estar en algo de alguna manera ahora se subterraniza, por decirlo de alguna manera, pero sigue. Yo lo único que estoy esperando es que alguien invente una vacuna o algo como para salir luego a la calle. Para empezar a atisbar un poco las transformaciones que uno cree que tienen que haber en el país y en el mundo. Porque
creo que lo que se viene es una cosa que vamos a construir mucho de hecho, y más allá de las cosas que se están viendo ahora y que uno las ve en las cosas de gobierno que decía Lale, de inoperancia, ¿no? Nosotros, de hecho, dimos vuelta un statu quo que había en Chile, a partir de nosotros, de la calle, no del Congreso, no desde el gobierno, no desde ese tipo de instancias. Todos ellos han tenido que reaccionar a lo que ha sido la reacción de la calle. ¿Cómo se ve ese escenario? ¿Cómo lo ves tú? Que siempre estos detentadores del poder están funcionando en forma reactiva y no se han podido anticipar en absolutamente nada de lo que ha pasado. Yo no sé, o sea, yo creo que es malo eso porque finalmente quiere decir que la gente que nos gobierna o la gente que tiene el poder o que tiene el poder, digamos, más o menos institucional, nunca ha estado conectada con lo que realmente pasa. A mí sí me gusta mucho, digamos, como cosas como de gobierno, que las cosas ocurran de hecho. Eh, por eso yo no soy demasiado institucional, digamos. Entonces, que las cosas lleguen a ocurrir institucionalmente, eh, como que a veces yo puedo pensar que me vale verga, digamos, ¿cachai? O sea, es como decir, oye, pero es que hagamos una ley, a ver, no, sí, si es la única manera de hacerlo, sí, pero en general es como, yo hago teatro, entonces es como ya, veamos, tomémonos los espacios, me refiero, tomarse los espacios no es que uno se los tome por la vía violenta, porque nunca, o sea, esa es la última instancia, ¿cachai? Pero estar en lugares, en instancias, sacar libros, son cosas que ocurren de hecho, ¿me entendí? Es lo mismo que pasa con la calle, o sea, oye, nadie ha dicho, me pasó mucho, voy a poner este ejemplo porque me chocó mucho, es como decir, oye, pedimos permiso a la Intendencia para hacer una instalación lumínica en la Plaza Italia. Primero, Pichula, se llama Plaza Dignidad. Segundo, ¿a quién le pedís permiso? ¿Cachai? ¿Al intendente? No, la frase es que yo la encuentro súper buena, que está en el decálogo de Herzog, creo, y en muchas otras partes, por supuesto, que es preferible pedir perdón a pedir permiso. Cierto, concuerdo con esa expresión. De hecho, vivir así de alguna forma te hace más libre. Sí, claro. Definitivamente. Y hay veces que ni siquiera es necesario pedir perdón. Claro. Por mucho que la gente crea que uno tiene que pedir perdón. ¿Por qué te va a tener que pedir perdón? Claro, sobre todo en un momento en donde estamos viendo de hace rato que las instituciones nunca funcionaron. O sea, la vía institucional, o sea, ¿qué más desgastado pueden estar las instituciones hoy día? La baja credibilidad, la poca eficiencia, el nivel de operación política que hay dentro de instituciones que no deberían ser políticas, o no deberían ser tan políticas, con tantos operadores, sino que un poquito más técnicas. Lo mismo que decís tú con el tema del intendente, o sea, ¿quién puede, de verdad, no sé qué autoridad le podéis ver a ese gallo, al psicópata este que está Claro. en el cargo hoy día, después de que estuvo contra las cuerdas con una acusación constitucional que solamente porque tiene hartos amigos no pasó? Claro, no, por supuesto. O sea, no. Ahí estoy de acuerdo contigo que hay que tomarse los espacios. Cuando se puede tomar los espacios, hay que hacerlo. Claro, yo creo que esa es la manera como de construir y es lo que, bueno, era un poco lo que estaba pasando, ¿no? Y finalmente ser un poquito más radicales, pienso yo. Yo en general, claro, puedo tener así como por los tweets y los bidones, digamos, como fama un poco de más radical. Yo pido cosas que son absolutamente mínimas, pero en ese mínimo, yo creo que hay que ser bien radicales, digamos. O sea, hay cosas que nosotros no podemos aceptar, ¿cachai? A mí siempre yo me recuerdo, empecé como escritor y teatrista en los 90, entonces, claro, como que todo, yo una vez le pregunté a un escritor,
conocido le decía, oye, pero y este gallo es así como pinochetista, ¿y tú cómo lo saludás? Le digo yo, me dijo, bueno, es que si no lo saludo, si tú empezás a hacer ese ejercicio, terminarías no saludando a nadie. Y yo en eso, ponte tú, desde los 90 hasta ahora, yo me he vuelto cada vez más radical. O sea, hay gente con la que ni a misa, ¿cachai? No es que tenga un gran respeto por las misas tampoco. Es que a mí me da la sensación de que esa actitud radical, a propósito de toda esta política de los consensos, de todo lo que llamaron la transición, estaba súper mal visto, ¿cachai? ¿Cómo se te ocurre, cómo se te ocurre ser así? ¿Por qué no eres más flexible en tus posiciones? Se suponía que siempre le estaban pidiendo a uno que fuese flexible frente a ese tipo de personas. No al revés. Claro, y resulta que en este rato tenemos gente perfectamente fascista, pinochetista, diciendo, bueno, pero es mi opinión, respétame, ¿cachai? Y promoviendo crímenes de odio, y no solamente a propósito de posiciones políticas, sino que también respecto a minorías de distinto tipo, ¿cachai? Y siento que esa falta de radicalidad nos ha llevado al lugar donde estamos en este rato, que está permitiendo la aparición de posturas súper odiables. No sé si te pasa a ti. Sí, no, absolutamente. O sea, o sea, hay una frase que también es buena que dice, no por solo el hecho de enunciarla, una opinión es respetable. No, hay opiniones que no son respetables. Hay, ¿cachai? O sea, Sí. uno fue educado, ustedes son muy chicos para esto, digamos, pero había una revista que era La Bicicleta, donde, no era La Bicicleta, era como en la Análisis o la APSI, una cosa así que decía, estoy en completo desacuerdo con tus ideas, pero daría gustoso mi vida porque tú pudieras expresar, esas ideas. Yo pienso que no todas o sea, evidentemente hay opiniones que no son respetables en lo absoluto. Y la derecha chilena, y cuando digo la derecha chilena es más o menos de la ala derecha del Partido Socialista hasta Punta Peuco, digamos, ¿cachai? No son respetables en lo absoluto. No son respetables en lo absoluto. Desde la homofobia hasta los consensos con los milicos, ¿cachai? Que es una cosa como que Sergio Vitar te tira siempre oye, yo fui exiliado, ¿cachai? Y tú no sabías, estaban los milicos arriba. Bueno, si estáis con los milicos arriba, ¿cachai? Actuaste con prudencia, entre comillas, pero también actuaste con miedo. Con miedo, sí. ¿Cachai? Y eso nadie lo reconoce, ¿cachai? O lo ven como algo normal, o sea, como... Sí, no lo sé, a mí eso me produce inquietud a lo menos. Sí, es un buen tema a rebatir, o sea, a debatir, sobre todo teniendo en cuenta las distintas posturas que hay respecto a cómo se enfrentan los discursos de odio. Son todos los discursos, se puede permitir la expresión de todo tipo de discursos porque es un derecho que está amparado por las convenciones internacionales y porque nace de mi dignidad de ser humano, o hay ciertos discursos que simplemente no tienen cabida en una sociedad moderna. Pues ahí lo que pasa es que eso es divertido, porque a mí me parece a veces que es un debate que se hace como desde el punto de vista, como lo empiezan a hacer abogados y esta gente así, ¿cachai? Así como, claro, que yo estoy cada vez más alejado de eso, como de la norma, a lo mejor sirve, no lo sé, lo voy a decir desde mi perspectiva, digamos que soy un simple escritor y dramaturgo, digamos. Por ejemplo, el típico caso de ahora es Christian Barker. Oye, no me dejan decir nada. ¿Cómo que no te dejan decir nada, concha tu madre? Lleváis 30 años hablando weá, po, weón. 30 años hablando weá. Alguien te dice, oye, pero, weón, censura. Me estáis hueveando, ¿cachai? Lo mismo pasa con Cast, lo mismo pasa cuando dicen, oye, no, es que no me dejan. No, viejo, cuando no te dejan, la censura es la censura. Ahora todos se ponen, oye, es que están censurando lo que el viento se llevó. Bueno, no lo están censurando lo que el viento se llevó, ¿cachai?
Lo que pasa es que cuando tú expresas algo ante esa opinión que a mí no me parece respetable, y yo digo, mira, yo soy un tipo que no tiene ningún tipo de poder, ¿cachai? Entonces, si llega alguien y dice una imbecilidad, una aberración, y yo se la retruco, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cachai? Estoy expresando otra opinión. ¿Cachai? Entonces, claro, si viene Urrutia y dice en el Congreso, ¿cachai? Perdón, Urrutia dice en el Congreso algo. No es que se lo estén prohibiendo, de hecho lo dice. Y de hecho lo que yo tengo que decir es, no puedes decirlo. O eres un saco de pelotas, por decirlo. O eres un imbécil, o eres un arrastrado, o eres un chupafusil, ¿cachai? O sea, todo eso lo puedo decir. ¿Cachai? Sí. Entonces, creo que de hecho, excepto en cosas como Alemania, con la cuestión de la Alemania nazi, que es el típico ejemplo al que tú llegas cuando empiezas a hablar de este tipo de cosas, es el único ejemplo donde yo veo que una opinión extrema de derecha está prohibida coercitivamente. ¿Cachai? En España, que se supone donde hay mayor consenso respecto a que, no sé, el gobierno de Franco fue un gobierno asesino, bla, bla, bla. Oye, hasta el año pasado, Franco estaba en el Valle de los Caídos, que es un monumento monstruoso. Hasta el año pasado. En Estados Unidos tienen a Trump de presidente. Listo. Sí, Listo, rest my case. ¿Cachai? Hay un amplio sector que está tratando de confundir la idea de la censura con el no quiero que me tiren opiniones de vuelta por la burrada que dije. Con la crítica. ¿Cachai? Y eso no es censura, eso es simplemente ser un asegurado de mierda que no quiere que le evidencien las pelotudeces que está hablando. Y te digo, connotados con todas las comillas posibles, con triple y cuádruple comillas, connotados intelectuales chilenos se hacen la víctima al respecto, ¿cachai? Cuando son gallos que han tenido tribuna, pero espantosa, ¿cachai? Y para decir burrada, Entonces van a decir, oye, pero es que son mis burradas. Bueno, yo también puedo hacerte una burrada de vuelta, entonces. ¿Cachai? Sobre todo si tus alumnos está publicada. Claro, y tus alumnos tienen todo el derecho a retrucarte la burrada la burrada que dijiste, ¿cachai? Entonces, bueno, ahí es más, eres tan valiente, ¿cachai? Claro, es más, es deseable que los alumnos lo retruquen. Que ahí es donde se tiene que generar el mayor debate en las aulas. Yo creo que sí. Vuelta, mi formación, digamos, es como media anárquica al respecto. Yo estuve muy poco en la U, ¿cachai? Creo que por lo mismo, ¿cachai? O sea, cuando tú piensas que lo que te están enseñando o las personas que te lo están enseñando, tú no los respetas, ¿cachai? Bueno, en mi caso, yo tomé una decisión, digamos, hasta aquí no más llegamos, ¿cachai? Pero no me voy a andar quedando callado tampoco, ¿cachai? Porque en general son cosas que no es que uno diga, oye, lo que pasa es que uno es muy pendejo y los profes son... O sea, los abogados de Chile de mi generación su mejor profesor, pregúntale a cualquier estudiante de Derecho de la Universidad de Chile de mi generación, más o menos, yo no estudié Derecho ni grande, digamos, pero conocí gente que sí, y el mejor profesor de Derecho era Pablo Rodríguez Gres. Pablo Rodríguez Gres, weón, o sea, weón de Patria y Libertad. O sea, ese era el mejor profesor de Derecho que tenía. Entonces, me estoy weón. ¿Cachai? O si erais de la Católica era Jaime Guzmán. Entonces. Elige. Claro. El progre era Pablo Rodríguez, porque era laico. Sí, pues. Claro. Ay. Oye, fin. No, lo que pasa es que un poco como para poder ir abordando la obra de Marcelo Leonard. Todo esto yo siento que se expresa muchísimo en tu obra. Yo le contaba a los chiquillos la semana pasada, el libro tuyo que tengo es Psycho Killer y
se me quedó en la oficina para la cuarentena. Lo leí ahí entre medio y se me quedó allá. Pero claro, así como que el discurso no es solamente discurso, sino que se hace carne en tu obra. ¿Cómo sientes tú que ha ido mutando eso? ¿Sientes que ha tenido algún cambio desde tus primeras obras a lo que estás haciendo ahora? O sea, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que a mí en general como que había dos vetas, digamos, yo que quisiera dedicarme a esto, digamos, ser escritor y dramaturgo y director de teatro, para mí es una cuestión que es demasiado antigua, digamos. O sea, como estoy hablando como desde mi primerísima adolescencia o incluso niñez. Yo te diría que más bien niñez, que este era como lo que me interesaba. Y había como de alguna manera dos betas. Una beta era como una beta del hecho de contar historias, que en lo que a mí no me importaba mucho si eran historias, o sea, en general a mí me gustaban mucho las cosas de aventura, como cosas así cuando yo era muy niño. Y por otro lado me gustaba mucho la música. Y la música, obviamente que la música que me interesaba, la que más me interesaba, la que me sentía como más involucrado, era música que de alguna manera tenía algún contenido, digamos, o sea, algún contenido letrístico. O sea, para mí fueron crucial, ponte tú, los Beatles, y dentro de los Beatles, ahora, ponte tú, yo estoy súper fan de Paul McCartney, pero en esa época era muy fan de John Lennon. Y en la música como latinoamericana era muy fanático de Charly García, por ejemplo. Estoy hablando de que yo tenía 12, 13 años. Entonces, cuando empecé a escribir, de alguna manera, cuando yo les hablaba esto de los 90, como que me dejaba llevar más bien por una cosa como de temáticas y como formas que tuvieran que ver con la historia, con contar historias. Donde el trasfondo político tenía que estar de alguna manera muy velado. Yo creo que igual estaba, pero estaba muy velado. Y tenía que ver también como con cosas como de la intimidad, que fue a lo que se nos invitó en general el ambiente, digo yo, no ninguna coerción demasiado brutal, lo que pasaba en los 90. En los 90, digamos, un poco era como la apertura, y la apertura era un poco salirse de la política. Yo me salí de la universidad, por ejemplo, como a los 19 años, y claro, no se ocupaba tanto, la gracia era no tener que hablar de la política contingente. Entonces como que se abrían otros referentes, como referentes más pop, como referentes también como de historias de lo que a uno le pasaba como en la intimidad, ¿no? Y eso en los numerosos talleres que yo hice en los 90, digamos, también era la invitación. Recuerdo en algún par de talleres que se nos decía, bueno, ¿y para qué hablas de política? Pero para mí eso cambió como radicalmente luego de que publiqué mi primer libro de cuentos, que es un libro también como de historias más bien íntimas. Y escribí una obra de teatro que se llamaba Grita y que trataba sobre el tema de la tortura. Y ahí en el fondo... ¿Ah? ¿De qué año estamos hablando? Grita, ponte tú, que fue esa obra de teatro, fue como el año 90 como el 2003, una cosa así. Insisto, después de que yo había hecho mucho teatro, que tenía como unas referencias más pop, que igual tenía una referencia, por ejemplo, siempre me acuerdo que los personajes o tenían problemas económicos, o vivían en ciudades encerradas, llenas de violencia, o sea, pero no tenía una referencia muy clara con la realidad, si bien tú la leís para atrás y evidentemente que todo eso está, pero de alguna manera estaba escondido, consciente e inconsciente. Y me acuerdo que una vez cuando estaba escribiendo esta obra, Grita, que le íbamos a presentar, y una obra que trataba acerca como del tema de la tortura, un poco de las traiciones cruzadas que hubieron durante la transición, o sea, durante los 90 en Chile. De hecho, la obra estaba como ambientada en los 90. Esto yo lo escribí a principios de los 2000. Y me acuerdo que yo le dije, me encontré una vez con el Alfredo Castro, que había sido mi profe,
y él había leído la obra, entonces yo le dije, oye, ¿sabes que estamos tratando de hacerla, pero estamos tratando de promocionarla como, igual es súper política, pero estamos tratando como de promocionarla, entre comillas, como una obra de suspenso, que de hecho lo era, digamos, era como una película de terror, pero con este trasfondo político. Y el Alfredo me dijo, ¿pero por qué? No, porque igual la gente está agotada de la política y toda esa cuestión y todos esos temas. Entonces me dijo, pero Marcelo, si la gente que va a ver tu obra es la que le interesa esos temas. Y fue una súper buena iluminación, digamos, al respecto de eso. Antes de eso, cuando yo en la escuela tuve clases de dramaturgia, que fue como mi taller más importante, la cosa más importante que yo, formativa más importante que tuve en la escuela de teatro, fue que yo hice un taller de dramaturgia, o sea, el curso de dramaturgia que se hacía para los alumnos regulares, digamos, de actuación, lo hacía Egon Wolf. Y nosotros fuimos la última generación que le hizo clases Egon Wolf. Y Egon Wolf era una cuestión que se paraba ahí y era un señor muy agradable. De hecho, bueno, terminamos como siendo como amigos, digamos. Pero te tiraba one-liners, digamos así, de esos que te marcan para la vida. O sea, escribe sobre tus fantasmas, escribe sobre lo que te rodea, escribe sobre lo que te duele, escribe sobre lo que no entiendes. No sé, un montón de cosas. Y el Egon es un dramaturgo que digamos, en toda su carrera, él fue como que tomándole el pulso de alguna manera a la realidad de Chile. Él hizo el año 62, hizo Los Invasores, que es una obra paradigmática de la historia del teatro chileno, Flores de Papel, La Balsa de la Medusa. O sea, era un tipo que de alguna manera tenía, desde una estructura muy burguesa, que tomaba el pulso al país. Y a partir de ahí, de esa obra, como les digo, la cuestión se empezó como a soltar. Y en literatura empezó a soltarse con un cuento en particular mío que se llama La Educación, que era un cuento que partía como en un espacio íntimo, pero que de alguna manera la realidad empezó a filtrarse en el cuento. Era un cuento bastante largo, y empezó a filtrarse con las cosas que estaban pasando en la calle. Y luego ya con Lacra, que es como mi primera novela de esta segunda patita, ya creo que encontré como una especie de voz. Yo a partir de esa novela yo digo, ya, yo soy una persona que escribe con la ventana abierta, con la tele encendida, con el computador, digamos, conectado, y que lo que escribo es eso. O sea, yo me siento a escribir una novela y dejo que me impregne lo que está pasando. O sea, soy un escritor de mi tiempo. Que permee todo lo que hay alrededor. ¿Cómo? Que permee todo lo que hay alrededor. Sí, yo creo que sí. Porque finalmente me van permeando, claro, las cosas que a mí me van haciendo sentido. Y eso es tan radical que de repente estoy metido en una historia, de repente surge algo y empieza a modificar la historia. Oye, quiero volver un poco al tema de los 90. Ya nos ha tocado conversar un par de ocasiones con algunos invitados respecto a la literatura, también un poco el cine, y ahora también me gustaría que nos contaras un poco sobre cómo fue ver el teatro en los 90, porque como bien decías tú, en los 90 no se hablaba de política, estaba todo súper, seguía siendo un tema tabú. Teníamos el legado que el señor es político y que de alguna forma hasta el día de hoy es un tema a la que mucha gente le hace el quite por lo mismo. Afortunadamente cambió y hubo un punto de quiebre en algún momento entre los 90 y los 2000 en que eso se rompió. ¿Cómo ves tú, primero, este tabú de los 90, cómo lo viviste y luego si puedes identificar el momento en que este tabú se rompió? Sí, claro, para mí es súper claro. Mira, lo de los 90, había cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas es que evidentemente tú, por cosas tecnológicas que no eran ni parecidas a lo que hay ahora, cosas de carácter periodístico también, se abrió el mundo. Se abrió el mundo porque finalmente Chile vivía como en una burbuja, no venía nadie, o los que venían, todo estaba como muy concentrado en una lucha política absolutamente necesaria.
hubo ciertos precursores de este quiebre, digamos, si tú pensás que, insisto, ustedes son más chicos, pero por ejemplo, claro, uno hasta los 12, 13 años, uno escuchaba como el canto nuevo, entre comillas, y toda esa cosa que tenía que ir más folclórica o de semifusión, y de repente llegan, no sé, pues, Los Prisioneros, y la cosa se transforma en otra cosa. Llega fulano, porque tú también en la música, eso es otra cosa. En el teatro empieza a aparecer Ramón Grifero, y eso es otra cosa. El Ramón, que en esa época sobre todo era un gallo muy político, pero con una estética distinta. Y en los 90, digamos, como que empezamos a creernos como ciudadanos del mundo. Y la gran crítica que yo tengo a eso es que ser ciudadanos del mundo significaba que nosotros podíamos saber qué era lo que pasaba en Gringolandia, o en Europa, sobre todo en Gringolandia, pero que era algo que decía mucho Fouquet. Fouquet decía, oye, yo ahora me pongo en un lugar y sé lo que está pasando en Estados Unidos en tiempo real, más o menos. Porque llegan revistas, llegan más luego. Antes uno se enteraba, no sé, acá uno se enteraba de los Talking Heads, que son como del año 77, uno se enteraba como el año 84. En los 90 todo fue como más al unísono, pero claro, pero no había una cosa recíproca al respecto. Entonces como que todos queríamos ser gringos, todos queríamos ser alemanes, todos queríamos irnos. Eso en mi generación igual fue súper fuerte. Todos queríamos irnos a Berlín, todos queríamos irnos a Nueva York, todos queríamos irnos a Barcelona, a nada, digamos. Era como a estudiar algo o a garzonear, digamos, pero cualquier cosa. Y en el mundo del teatro también se vivió eso. En el mundo del teatro yo partí muy joven, hice muchas obras de teatro siendo muy chico, escribiendo y dirigiendo obras donde actuaba la nona, que teníamos un grupo, ¿cachai? Y éramos un grupo realmente juvenil. O sea, yo hice 4 obras entre los 20 y los 24 años, y en esa época el teatro juvenil no existía. Ahora igual existe un poco más. Y luego, a partir más o menos, yo te diría que mediados de los 90, que fue ahí me retiré un poco del teatro, el teatro empezó a ser extremadamente, había 2 alternativas: o eras un teatro callejero, como lo que hacía Andrés Pérez un poco, que era muy luminoso y que era algo que yo veía con mucho agrado, pero que a mí no me interesaba hacer. O un teatro muy abstracto, que eso sí que no me interesaba nada, ni para ver ni para hacer. Y eso cambió, o empezó a cambiar, con la detención de Pinochet en Londres. Ese es el momento, ¿cachai? A partir de ese momento como que explota y sale una cosa, y toda la gente cercana, no sé, empieza a tirar como contenidos más políticos, a desembosarse un poco de eso. Nunca se perdió, pero como que te volvía a emocionar como con una estética antigua, y no tenía ningún problema en decir que te gustaba, no sé, pues, Los Prisioneros y Yapu, ¿cachai? O sea, que antes eran como cosas más peleadas. Y eso, y se destapó de alguna manera el fraude. O sea, cuando empieza Frey a tratar de que Pinochet se vuelva a Chile, tú decís, ya, ok, no tengo dónde perderme, ¿cachai? No tengo dónde perderme. Soy una persona que quiere que Pinochet vuelva, y ahí vuelta a la cuestión institucional. Lo que pasa es que eso me lo dijo un escritor, el Carlos Franz. Yo estaba en el taller de Carlos Franz en esa época. El Carlos generalmente un tipo, conmigo siempre ha sido muy generoso, muy simpático, pero teníamos de repente como eso choques, porque Carlos es un gallo más institucional, o sea, como que tiene otro tipo de formación y bla, bla, bla. Entonces me decía, oye, sí, esto de la detención en Londres de Pinochet, igual está bien, porque claro, porque Pinochet, bla, bla, pero ¿sabes lo que me da raya? Es que los ingleses y los españoles nos tratan como si fuéramos, no sé, pues como Uganda. Y yo le dije, pero bueno, es que si tenemos a Pinochet en el Senado, somos Uganda. Sí, pues. Con el respeto. Con el respeto oye, espérate, con el respeto a Idi Amin. Así.
Entonces ahí como que de alguna manera, ¿cachai? Como que ya es como que caen ciertas caretas, ¿cachai? Y tú decís, ya basta, o sea, basta. ¿Cachai? Y ahí empieza a mí, para mí eso de alguna manera también fue liberador, y después de a poco, como les estaba contando, se empieza a desarrollar en lo que uno escribe. Ponte tú, a la nona, mi mujer, digamos, también le pasó lo mismo, digamos. Estábamos todos escribiendo como unos libritos de cuentos, de alguna manera correctos, ¿cachai? Emocionantes, ¿cachai? Así como, y de repente, pum, ta, y se abre una beta que a mí me parece, en general, de los escritores que me gustan, me puede gustar mucho cierta cosa, digamos, que no tiene nada que ver con eso, observaciones como más de la cotidianidad, que son maravillosas, ¿cachai? Pero en general me interesa mucho más lo otro, ¿cachai? Al final, igual el evento ese de Pinochet, de la detención en Londres, fue como, en algún momento, te quedó la sensación de que era lo más cerca que iba a estar de la justicia. Ah, por supuesto. Y cuando empezaron con todo este tema de traerlo, que algunos decían que era traerlo para juzgarlo acá, también tú sabías que no, lo van a traer para... No, Eso no va a pasar. eso no va a pasar. Sí. Eso no va a pasar, eso no va a pasar, hermano. Eso no va a pasar, Claro, hermano. Sí. Claro, no, absolutamente. Mira, yo justamente el otro día alguien posteó, creo que la Lorena Amaro, que es una crítica, directora del Departamento de Estética de la Católica, del Instituto de Estética de la Católica, posteó una cuestión y dice, oye, este es Lavín y este es y la Evelyn Matei, que salen tanto en la tele ahora, que la pandemia y todo esto, y aparecían defendiendo a Pinochet así cuando estaba detenido, así unos encendidos discursos. A partir de ese link vi el informe especial cuando se cumplieron 20 años de la detención de Pinochet en Londres. Y me empecé a acordar de todo eso. De hecho, durante la detención, Pinochet estaba detenido cuando yo viví en España como un año. Y me acuerdo claramente de que cada fallo en contra de Pinochet, cada día que pasaba Pinochet y cada vez que tú veías que esa gente lo pasaba mal, era alegría, era alegría. Era alegría, o sea, era como salir así como en esa época, ponte tú, hubiera estado como la generación de ahora o el espíritu de ahora, o sea, la Plaza Italia, la Plaza Dignidad, hubiera estado repleta todos los días de jolgorio, ¿cachai? Pero en esa época se reprimía mucho, ¿cachai? El gobierno de Frey, el gobierno de Lagos reprimía mucho, ¿cachai? Y de alguna forma fue todo el aparataje que se montó en torno para traerlo de vuelta al viejo, fue como el gran date cuenta. O sea, amigo, te están metiendo el dedo en la boca, reacciona. son lo mismo. Claro. ¿Qué es lo que uno, digamos, de alguna manera calculaba? Yo la primera vez que viví eso, y no ha cambiado en un ápice mi opinión, o sea, no me he vuelto más maduro con el tiempo, me he vuelto más radical con el tiempo, los ejercicios de enlace. Ustedes eran muy chicos, insisto, pero cuando fueron los ejercicios de enlace, el pensamiento que tuve, yo dije, a ver, ejercicio de enlace, golpe en Chile ahora, el año 92, ponte tú, y después el 94, es inviable, absolutamente inviable. Estados Unidos no lo permitiría. Entonces no, es que, oye, entonces quitemos la querella al hijo de Pinochet, no hagamos estos juicios de derechos humanos, bla, bla, bla. O sea, me acuerdo de dos momentos donde finalmente uno decía, sí, ya, los gobiernos de la concertación se están poniendo los pantalones al respecto y bla, bla, bla. Uno fue cuando metieron preso al Mamo Contreras. Y el otro fue un momento, digamos que, un momento muy pichiruche, pero con la perspectiva se ve como heroico, es cuando Frey le pide a Stange la renuncia, porque lo habían involucrado en un fallo del caso de Goya. Y Stange le dijo que no, porque la Constitución no lo permitía. ¿Cachai? Entonces le digo, oye, tiene que renunciar. No renuncio, listo, esa es tu democracia, ¿cachai? Queda súper claro.
En el mundo del teatro, ponte tú, las cosas que le hicieron a Andrés Pérez, cuando Andrés Pérez encuentra el espacio de los galpones de Matucana, ¿cachai? Y la señora del lago se lo quita, ¿cachai? O sea, ahí tú te das cuenta que es lo que es más o menos los fantasmas que se reviven hoy día con todos estos llamados que en algún momento parecían ser desesperados, pero ahora ya no lo parecen tan desesperados del desgobierno que hay actualmente, de la administración que hay en este momento, llamando a los acuerdos de la unidad y los acuerdos por la paz, y es como, sentémonos a negociar, pero tú sabís que ese negociar es, oye, haz lo que yo digo y quédate callado. ¿Cachai? Entonces, voy a decir esto aquí, pero que no salga de aquí, ¿eh? Estoy súper de acuerdo contigo, pero esa sobre todo es la mirada ultra desesperada de la derecha, que decía, bueno, pero hagamos acuerdos como hacíamos antes. Los acuerdos de antes eran la total renuncia de cualquier atisbo de solución de parte de la izquierda, ¿cachai? Y sumarse a lo que decía la derecha. Esos eran los acuerdos. O sea, ya, ok, voy a hacer lo que tú digas. Y por otro lado, es tan desesperado que eso ni la concertación lo hacía. O sea, tú veis, ponte tú, cuando empiezan esta cuestión de las cuarentenas, el manejo de la pandemia, y tú ves a Vidal, pues, no a Churchill, ni a ¿cómo se llama? Ni a Angela Merkel, ni a nada. Vidal, hablando en la tele, y tú decís, por favor, pásenle UQI a este gallo para que haga algo. Porque él sabe más o menos cómo funciona la weá. Porque ustedes no cachan una. Por favor, pásenle a Vidal que sabe cómo, dónde están las oficinas de la moneda, ¿cachai? Es como... Sí. O sea, así de mal estamos, ¿cachai? Claro, así de mal estamos, ¿cachai? Sí. Sale Izaguirre y uno dice, weón, este weón es un estadista. Es sensato. Debería ser ministro. Así de mal estamos, weón. Es como, contra la concertación estábamos mejor, weón. Oye, Marcelo, a propósito de ejercicios de enlace y otras hierbas, ¿qué tan factible ves tú hoy día un golpe de autoridad? No voy a decir golpe de Estado, pero un golpe de autoridad que desequilibre todo para un solo lado. O sea, tú decís para la derecha. Por supuesto. No, inviable total. No, inviable total. No se puede. O sea, si se puede, si fuera, quedaría la cagada en muchos más ámbitos de lo que ya está, ¿cachai? Incluso para los que ellos creen, ¿cachai? No, yo creo que aquí, o sea, si pasara eso, ¿cachai? El reventón sería o sea, se perjudicarían ellos, sería como una especie como de, a mí se me ocurre, como una especie como el golpe que yo entonces lo traté en una novela, el golpe que le hicieron a Gorbachov, ¿cachai? O sea, en el fondo decía, oye, ya, vamos, no, ¿sabes qué? Esta cuestión se nos está yendo las manos, vamos a volver al orden, ¿cachai? Al orden, ¿cachai? Que sería como el orden de los milicos, ¿cachai? Puede que dure y que sea cruento, ¿cachai? Pero sería irresistible, ¿cachai? O sea, el mundo no está como para eso. Yo creo que en este momento no está como para eso. De hecho, una de las muestras quizás de eso fue lo poco jugados que han sido los milicos con Piñera. ¿Cachai? Oye, acá en los comentarios de Facebook, José Ávila, Pepe, un amigo de La Pega, dice que recomienda la bibliografía de Pinochet de Mario Morós, que como autor español cuenta la historia de la detención desde la perspectiva del progresismo español. Está bueno. Expone muy claramente la maniobra del gobierno chileno para lograr liberar a Pinochet de su juicio. Mira, eso es de una... Acá esa se cuenta muy poco, ¿cachai? Se cuenta muy poco. O sea, bueno, las historias oficiales de todo ese tipo de cosas se cuentan muy poco y te empiezan a contar como nosotros no defendemos personas, defendemos principios. Me estoy hueando, es Pinochet. A mí cuando con Pinochet me pasaba y dice, cualquier cosa que le pase mal a este sujeto, yo la apruebo. Bajo cualquier esfera. O
O sea, desde que lo pique una araña rincón, pasando por la gloriosa gesta de ¿cómo se llama? Del cajón del Maipo, que, bueno, si los, ¿cómo se llama? Si los rockets vietnamitas hubieran funcionado, otro gallo hubiera cantado. No, y la típica esa que me gusta, cuando dicen, oye, pero ese fue un error político del frente. Weón, estás matando a Pinochet. No hay error político posible. No hay error político posible. Oye, pero es que murieron 5 escoltas inocentes. Si eres escolta de Pinochet, no eres inocente. No. Ni cagando. ¿Cómo se te ocurre? Si Jaime Guzmán no era inocente, iban a hacer esos 5 escoltas, van a ser inocentes. Hermano. Entonces, claro, y finalmente, o sea, oye, la extraterritorialidad de la ley, pero es que ¿cómo en España van a juzgarse? Sí, viejo, me da lo mismo. Yo creo que toda la gente que las víctimas de violación de los derechos humanos, los familiares, dicen, oigan, este weón me importa un pico donde lo juzguen. La cuestión es que lo juzguen y lo pasen mal y que sufra un castigo aquí y ahora, y que no muera en los brazos de la vieja Lucía, que a todo esto todavía está viva. Así cuentan. Según dicen. Claro. No nos consta. Oye, Sí. Marcelo, ¿sabéis que con el tema del atentado o sea, del cajón que estabais mencionando, me acordé mucho cuando estaba leyendo los Psycho Killers, y puta que me reí con el relato. ¿Cómo? Sorry el salto, pero más que nada para entrar por lo menos las novelas que he tenido la oportunidad de leer, porque he buscado las otras novelas y el Mario de la que leo Forestal, saludos pelado, me dijo que era un poquito difícil de pillarla, y cuando las tuvo yo estaba sin plata, así que no las compré. ¿Cómo lo hiciste? O sea, no cómo lo hiciste, ¿de dónde vino la idea, por ejemplo, de escribir una novela como Los Psycho Killers, que entre las alucinadas que tiene el personaje, que son delirantes más que nada por la forma en que está relatada? ¿Por qué elegiste ese tópico para esta novela? A ver, lo que pasa es que esa novela tiene dos tópicos, digamos, hay dos cosas que son como la idea madre. Una era claro, el atentado a Pinochet. Hubo un momento, por ejemplo, que creo que hubo un documental en televisión cuando se cumplieron una fecha, como dice Raúl Ruiz, una fecha decimal de, no sé, 30 años. Y hubo un documental de Chilevisión que fue muy bueno al respecto. Yo siempre he estado como un poco obsesionado con este asunto de la guerra de los Balcanes, porque también me pareció en un momento en que yo, la primera vez que viajé como a Europa, me parecía súper loco estar en lugares que estuvieran tan cercanos de una guerra, digamos, tan brutal y tan como fuera del tiempo. Y también esta obsesión un poco que te contaba acerca de los 90. Entonces, en el fondo, mi interés, digamos, era cómo podía haber en una circunstancia bélica tan extrema como la guerra de los Balcanes, cómo podían ver a un personaje que pudiera haber estado en la guerra, o sea, en el atentado a Pinochet. En la novela es un tipo que dice haber sido parte de los fusileros del atentado a Pinochet, que es tomado prisionero por un ejército irregular dentro de la guerra de los Balcanes. Eso por un lado. Y por otro lado era la idea de los Marines gringos, que yo había conocido un caso de alguien de una persona que había trabajado conmigo, que estaba relacionada con un marín, y el tipo tenía estrés postraumático. Y a mí hay pocas cosas que me produzcan menos compasión que un marín con estrés postraumático. Nada, cero. Es como, quería ir chichita, aquí lo tenéis. ¿Qué creíste que iba a ir a hacer a la guerra? Claro.
Entonces no me produce, eso no me produce ningún tipo de ni empatía, ni compasión, nada. Y con los milicos en general, digamos, yo soy muy extremadamente antimilico y de alguna manera la novela trata de eso. Entonces, yo lo que de alguna manera hice el relato de este atentado, que lo hace un personaje que dice haber estado en ese atentado, según las mismas palabras de la gente que estuvo en el atentado, que yo la saqué de este como documental y de otras investigaciones que hice. Y uno de los porotitos, esto también que nos salga de aquí, uno de los porotitos al respecto, que a mí me emocionó muchísimo, digamos, es que esta novela la leyó Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro, y me escribió una carta al respecto, digamos. Y nada, o sea, fue como muy... Nada, me parece como un dato. A mí me emocionó mucho que él haya, dentro de una novela, como decís tú, que tiene cosas como muy risibles, digamos, por lo ridículas, ¿no? Con un tema tan complejo y tan importante, que el propio Ramiro la haya entendido tan bien, y haya entendido tan bien ese tono, que es un tono difícil, digamos, porque es un tono donde una persona muy involucrada podría haber sentido que el tema está tomado con cierta ligereza. Y de hecho entendió mucho mejor algo que en la novela es como difuso, porque no quiso ponerlo tan explícito, digamos, que es el hecho de que este personaje que llega y que dice que participó en el atentado, de alguna manera este relato lo infunde de poder, y dentro de la guerra de los Balcanes el tipo se transforma en un fascista, a partir de este poder que le otorga este relato, que lo unge este relato, ¿no? Y eso algunos críticos no lo entendieron y Ramiro lo entendió perfectamente. Y eso es como les dije, le tengo asco a los militares, pero es una medallita civil que tengo en mi solapa. Oye, Marcelo, ¿cómo ves ahora el futuro de los movimientos sociales que estallaron el 18 de octubre? ¿Y cómo ves el futuro pensando en el comportamiento principalmente de la derecha, en la ausencia de oposición? ¿En qué nos va a llevar o sea, cómo eso va a influir en la escritura de una nueva constitución? Ahí yo creo que tengo más pesimismo, o un optimismo más limitado. Recordemos lo siguiente. Dentro de la institucionalidad política, aquí se logró que la Constitución del 80 quedara absolutamente inhabilitada, sin oposición real a el gobierno de Piñera. O sea, Piñera no tenía ni por las tapas en su programa cambiar la Constitución, y insisto, sin la oposición institucional a Piñera se logró cambiar la Constitución. O sea, eso va a ser un hecho. Entonces eso es lo que habla un poco de cuál es el rol de la oposición. ¿Cuál fue el rol de la oposición el 18 de octubre? La respuesta es ninguno. Está institucional, digamos. O sea, finalmente, ¿por qué cambiaron la Constitución? Porque salimos y algunos pusieron algunas pancartas que decían cambiemos la Constitución, ¿cachai? Y algún gallo, así como dentro, en general no era el tema, a pesar de que en general, hay que decirlo, la oposición es una oposición que no se siente cómoda con la Constitución de Pinochet, bla, bla, por mucho que haya firmado Lagos, ni Lagos se siente cómodo con esa Constitución. Entonces, cuando fue recién el estallido, uno pensaba,
es iluso pensarlo, pero creo que es saludable también pensarlo. Uno creía en una cosa como más inaugural, ¿no? O sea, cuando tú te juntabas en cabildos autoconvocados, ¿se acuerdan en esa época? En los primeros días, cabildos autoconvocados, y uno se juntaba en plaza. Yo, como soy un poquito más pesimista y leo un poco más la realidad desde ese lugar, me sentía esperanzado dentro de mi ingenuidad, pero por otro lado yo decía, esto aquí no estamos logrando ningún insumo porque la gente no está entendiendo qué es lo que es una constitución, la gente no lo está entendiendo, no hay cómo esto pasarlo para otra parte, pero sí que había un espíritu, como dice Gabriel Salazar, un ambiente constituyente. Eso fue lo que pasó, de hecho, en Chile, después del 18 de octubre, digamos, yo te digo, hasta el acuerdo de noviembre, ¿no? Se estaba produciendo un movimiento constituyente. Y con el acuerdo de noviembre, donde finalmente se firma, oye, va a haber una nueva constitución, eso retrocede como 15 cuadras. ¿Y por qué retrocede como 5 cuadras? Porque uno pensaba, a ver, a mí me acuerdo que me entrevistó una vez en esos días antes del acuerdo, o poquito después del acuerdo, me entrevistó un gallo que venía de una revista literaria de Francia, y quería ver cuál era la opinión de los escritores respecto a esto. Entonces yo le decía, mira, si nosotros logramos paridad en la constituyente, paridad de género en la constituyente, vamos a ser el primer país del mundo. O sea, venimos desde de la mierda más absoluta a ser el primer país del mundo que logra paridad. Pero el punto clave es dentro de los partidos políticos. Dentro de los partidos políticos. Eso yo sé que es una cuestión, es un argumento típico de la derecha. Oye, los partidos políticos y de la cuestión, y lo republicano, es decir, oye, yo creo que los partidos políticos son importantes. Y yo me acuerdo que mi hijo, que en esa época tenía 18 años y ahora tiene 19, me dijo, ¿y por qué chucha tenemos que seguir un sistema político del siglo XVIII? Y es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Entonces, ¿cuál es la solución? No la sé. Pero lo que sí sé es que si los constituyentes, en el fondo, es lo que va a pasar ahora. Nosotros vamos a elegir constituyentes y yo voy a ir a votar, y eso lo he dicho en todas partes. Yo voy a ir a votar a cualquier parte que haya para que se acabe esta constitución, pero me guardo, como siempre he ido a votar a todas las elecciones, desde la elección de Lagos, que fue cuando me inscribí, que voté por Gladys Marín en ese momento. Yo estoy dispuesto a votar siempre, pero me guardo el derecho a criticar siempre, incluso al hueón que haya votado, digamos. ¿Cachai? Porque generalmente uno vota por el mal menor. Entonces siento que lo que va a pasar es que ahora vamos a tener una elección constituyente, donde vamos a elegir a estos constituyentes paritarios, bla, 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 gran avance, etc. Pero nosotros vamos a elegir o a los titulares o a los suplentes que nos digan los partidos políticos. ¿Cachai? Entonces, en vez de para la derecha, ¿cachai? Si no va a estar Alamán, puta, va a estar Longueira. ¿Cachai? Y en el Frente Amplio, si no está este, va a estar este otro, ¿cachai? Pero va a ser eso. Y el mismo día, no sé si les pasó a ustedes, pero el mismo día que hubo ese acuerdo, al día siguiente yo me acuerdo que la ingenuidad de la gente tiene a veces rasgos, no sé, como greco-romano, porque la gente decía, oh, fantástico, vamos a tener una asamblea constituyente, yo quiero que esté el profe Massa, yo quiero que esté Gastón Sublet, yo quiero que esté, no sé, la Sonia Montesino. ¿Sí? Y tú leías ahí el acuerdo y tú decías, hermano, no, eso no va a suceder. No va a pasar. Eso no va a pasar, porque lo que dice es que van a elegir con las mismas reglas de los diputados. Y esa es la línea de ese acuerdo donde finalmente todo murió. Todo murió para que nosotros logremos hacer una cosa, digamos, como efectivamente novedosa y bla, bla, bla. Y nos vamos a basar absolutamente en los preceptos que ha ganado la humanidad desde el derecho romano hasta ahora para las constituciones, pero que eso era lo que yo pensaba, digamos, pero con cosas más creativas, con insumos más del pueblo, palabra que en los 90 tú decías pueblo y te cagaban.
te decían... Comunista mierda. No, y el vino navegado, no, incluso dentro de la misma, Sí. de la misma gente, ¿cachai? Puta, el vino navegado, ¿cachai? La weá lana, el charango, ¿cachai? Entonces La peña. tú tenías que decir gente. Y eso llegó al paroxismo máximo cuando llegó Bachelet, y Bachelet era, no sé si se acuerdan, era amigas y amigos. ¿Cachai? Dama y caballero, o sea, es como... No. Entonces, en ese sentido, yo no estoy tan optimista de que vaya a ser lo que uno pensó que podía haber sido, pero cualquier weá va a ser mejor que esto. Y creo que lo que hay que hacer dentro de esta radicalidad es correr el cerco de lo posible, que es lo que hemos hecho. Correr el cerco de lo posible. O sea, ahora los gallos de derecha dicen, oye, yo no tengo ningún problema con que haya gente homosexual. Antes decían que sí había un problema, los metían presos. ¿Cachai? Ahora dicen, oye, a lo mejor sí se puede quitar el 10% de la AFP. A lo mejor podría haber una AFP estatal. Antes era imposible. ¿Cachai? O sea, esos cercos yo creo que se tienen que ir corriendo. Yo escribí Huaychafe y Mucho Mapuche a partir del asesinato de Matías Catrileo. El asesinato de Matías Catrileo durante mucho tiempo fue una nota a pie de página, fue una noticia lateral. Por eso yo escribí esa novela. Y después cuando pasa lo de Camilo Catrillanca, se transforma en un hecho nacional que vota a jefes de policía. ¿Cachai? No votó al ministro del Interior. Ojo. ¿Cachai? Tampoco votó al senador que dijo que vio los videos del enfrentamiento. Claro. No, pues eso no pasa. Pero de alguna manera se instala, se empiezan a instalar, o sea, insisto, hay que correr los cercos que ellos mismos nos ponen, porque yo en eso ya no tengo, igual estoy viejo también y también no tengo expectativas pero antes a uno le daba miedo decir ese tipo de cosas. O sea, le daba miedo no porque te fuera a pasar algo, sino que te daba miedo de que te huevonearan. ¿Cachai? Ese es el punto, te insisto, ¿cachai? Oye, porque yo creo que el pueblo, ¿cachai? Dice, ya, el vinito y la weá, ¿cachai? Ya, ¿qué vamos a tocar ahora? ¿Cachai? Ya, pues, ¿cachai? ¿Me entendí? O sea, esa era la dinámica, ¿cachai? Y ese cerco como que hay que ir corriendo. En los Psycho Killers, ponte tú, me pasa eso con la cuestión de la violencia. O sea, hay una frase en los Psycho Killers que dice, no hay frase más mierda que esa que dice hay que condenar la violencia, venga de donde venga. No, padre, no compañero, no compañero, no compañero. Es muy distinta la violencia cuando tú le tiráis un rocket a el auto del dictador, por muy nieto que haya habido adentro, ¿cachai? A que un Paco te dispare por la espalda, a que un Paco te saque los ojos. No es lo mismo, compañero. No es lo mismo, no es lo mismo y no es lo mismo. ¿Cachai? Y eso antes daba miedo decirlo. Y a eso hay mucha gente que ahora todavía le da miedo decir, no, es que tiene que haber un lugar del encuentro. Yo me voy a encontrar con la gente que me tengo que encontrar, pero hay gente con la que no me puedo encontrar porque, y ahí está, el otro punto, la superioridad moral. Amigos contertulios, ser superior moralmente a Andrés Alamán es súper fácil. Yo me levanto en la mañana y soy superior moralmente a Andrés Alamán. No tengo que hacer nada. No tengo que hacer nada y soy superior moralmente a ese compadre y a muchos. Soy superior moralmente, pero ¿cómo no voy a ser superior moralmente? O sea, si no soy superior moralmente, o sea, soy una mierda. ¿Cachai? Y en algunas cosas lo seré, pero en esas no. ¿Cachai? Entonces cuando decía, oye, es que no me vengas con la superioridad moral. O sea, ahora no puedo mandar a desaparecer gente. ¿Cachai? Claro. Tan delicado de cutis. ¿Cachai? Oye, ahora no me dejan porque no estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual o porque no estoy de acuerdo con la adopción. No, tienes que respetarme. No, tú eres el que tienes que respetarme a mí, viejo. Tú eres el que tiene que respetarme. Sí, ya no me dejan hacerle homenaje a violadores de derechos humanos. No, eso no es libertad de expresión. Y si es libertad de expresión, atente a las consecuencias.
frente a las consecuencias. Y en eso hay que ser radical, porque si tú no eres radical, ¿cachai? Empezás a relativizar. ¿Ustedes cacharon ese mail, ese tweet donde alguien dijo, no hay mayor cobardía? Escuchen, no hay mayor cobardía que atacar a una estatua que no se puede defender. Yo me quedo así, pero como sin aire. Oye, pero ¿podéis decir una huevada más imbécil? Entre todas las huevas imbéciles que has dicho toda tu vida, porque tenés todos los diarios para decir la hueá más imbécil que se te ocurre. Y decía esa hueá, y hoy día yo tuiteé con esa misma frase como epígrafe, unas fotos que tiró John Lee Anderson, que es un destacadísimo periodista, corresponsal y etcétera, donde ponía el legado del rey Leopoldo de Bélgica, que fue uno de los hueones que le botaron una estatua, ¿cachai? Y son puros niñitos negros mutilados. Entonces, tú botáis una estatua y eres superior moralmente a Leopoldo no sé cuántito. Sí, pues, weón, obvio que eres superior, o sea, es obvio que eres superior moralmente. Entonces, no entiendo esa parada. Yo creo que hay cosas que son morales, ¿cachai? Que desde la moralidad hay diferencias. En el teatro también hubo un tiempo que hubo una moda que decía, oye, no, es que la moral, el teatro está fuera de la moral y todo esto. Edipo Rey, bueno, era la primera obra que te enseñan en la escuela de teatro, es una obra profundamente moral. Esto siempre lo digo, que lo dice Kundera en La insoportable realidad del ser. O sea, Edipo, cuando se dio cuenta de que la peste en Tebas era culpa de que él había matado a su padre y se había acostado con su madre, Edipo lo que hace es sacarse los ojos. Eso es lo que yo espero que hagan. Sáquense los ojos y entramos en el debate. Pero no espero nada menos. ¿Cómo se te ocurre? Oye, no, pero es que no te quede en el pasado. No. Y la estatua, queridos compañeros, si no fueran tan duras, me las pasaría por la raja. Sé que cuando vi ese tweet yo dije, ¿en qué momento en tu cabeza eso sonó bien? Eso pareció así como que, puta, este va a ser un gran tweet. No, y aparte, perdóname, que después lo que hablamos con otros amigos tuiteros, digamos, ¿cachai? Puta, pero cuando votaron las estatuas de Lenin, nadie habló de patrimonio, weón. Ahí va. Las de Hussein las votaron y nadie habló de patrimonio. Oye, weón, pero es que, weón, era otra época, ¿cachai? Me estáis hueveando, ¿cachai? No, si la gente, weón, es como... Entonces el problema finalmente es eso. El problema, ¿cachai? Es la moralina del Frente Amplio. No. Y aparte que cuando empiezan con esa cuestión, dicen eso, yo no sé a cuánta gente del Frente Amplio ustedes vieron en ¿cómo se llama? En Plaza Dignidad y en todos los lugares de Santiago durante esa época, digamos, ¿cachai? No es que le tenga especial tirria yo al Frente Amplio, pero no mueven pasiones, digamos, en la calle. Sí. Yo vi una vez a uno y habían cámaras. Bueno, claro. Oye, Marcelo, volvamos al tema de ¿y tú querías? Para hacerte una pregunta que es la que inspira este ciclo actual, que es como para tratar de hacer un poco de ficción con lo que está pasando a nuestro alrededor. Y me gustaría saber ¿y tú querías si el virus mutara y se convirtiera en una mala persona? Chucha, más todavía, bueno. Más todavía. Hoy, mira, yo creo que la alternativa sería hacerse amigo de él y ayudarlo a colonizar los lugares adecuados. A propósito de esto, justamente hoy día leí un tuit que posteó un escritor mexicano, el Emiliano Monge, de una novela que a mí me gusta mucho. Había olvidado totalmente el párrafo, que se llama Diario de un mal año, de Ketz, donde habla de los virus. Entonces, dice que los virus lo que buscan es
colonizar la mayor cantidad de cuerpos posibles. Ese es su norte. Entonces, en el fondo, mientras más cuerpos tú colonices, mayor es tu grado de satisfacción, digamos, como colonia respecto a tu labor. Y para eso te sirven los cuerpos vivos, no te sirven los cuerpos muertos. Entonces, cada vez que muere alguien por culpa de un virus, de alguna manera es una baja no deseada. Es un daño colateral no deseado. Entonces, sabiendo que existen esos daños colaterales no deseados, me gustaría que hacerme amigo, o sea, transformarme en una mala persona, más mala de la que soy, a pesar de que, insisto, soy superior moralmente a todo esto, bueno, y hacerme amigo de ellos y decirle, compadre, a este, y duro, ¿cachai? Y ahí ponte tú a escuchar los reportes de muertos con ese sesgo, con otra cara, digamos. Porque en estos momentos lo que siento es que el virus efectivamente es mala persona y se está muriendo la gente por la inoperancia, yo creo que bastante criminal de nuestros gobernantes. O sea, me resulta tan evidente que con todo lo que se conocía se pudo haber hecho mucho más al principio. Sobre todo protegiendo a la gente que estaba fuera de los lugares donde primero se contagió, que evidentemente que era la gente que había viajado, la gente que había traído este virus. Eso a mí cada vez me parece más criminal y creo que es una cosa que en el futuro para nuestros hijos y nuestros nietos algo que tiene que quedar absolutamente consignado en la historia. Sí. No hay que permitir que la disfracen o la distorsionen. Hay que dejar explícitamente cómo fue la cosa. Ah. Como dijo hoy día la Lepín, los que se fueron a encontrar a Indonesia. Ojalá que bueno, se encuentren. ojalá ¿Qué que los se pillo yo? encuentren. No, pero es que mira, imagínate, yo pienso que a mí me gusta viajar y a veces pienso que justo este año yo no tenía planeado ningún viaje, pero nunca a Indonesia, digamos, nunca he ido a Indonesia, una cosa así, pero imagínate haberte encontrado con una situación así y llegar en cuarentena o infectado, o que te hayas enfermado, o incluso que te hayas muerto, ¿cachai? Creo que en este mundo globalizado al que espero que volvamos, yo espero que podamos volver a encontrarnos, a abrazarnos, a viajar, ¿cachai? A viajar con las facilidades dentro de lo que económicamente igual es heavy, pero evidentemente que viajar últimamente era mucho más factible que hace 30 años, ¿cachai? Hace 30 años era una elite muy chica, ahora esa elite, digamos, de alguna manera es más grande, pero sigue siendo una elite, pero igual es mucho más grande. Pero si alguien hubiera vuelto, si yo mismo hubiera vuelto y me hubiera enfermado, incluso si me hubiera muerto, ¿cachai? ¿Por qué tenemos que hacer pagar al resto? ¿Cachai? Para que funcione en weas que son idiotas, ¿cachai? Para que las nanas vayan a las casas, para que los maestros sigan haciendo edificios en Vitacura. Eso es realmente es terrible, y incluso económicamente, que es lo que a estos gallos siempre les importa más, es peor, porque la cuestión está siendo más larga. Sí. Y mientras sigan esto va a ser más larga, ¿cachai? O sea, es como, en vez de decir, onda, ya, oye, okay, lo guardamos. Nosotros nunca hemos visto, por ejemplo, en esto, a propósito de buena persona o mala persona, independientemente de cómo se va habiendo nuevos contagios, ahora último, después de las reaperturas, y etcétera. Nosotros nunca vimos Santiago como vimos esos días terribles donde la pandemia estaba a la cagada primero en Italia y en España o Francia. Nosotros nunca vimos esas imágenes. Nunca vimos esas imágenes. O Nueva York cuando estaba pelado. Nunca las vimos. No. Nunca los vimos. Y eso es lo que yo digo que es como criminal, ¿cachai? Sí.
Yo estoy seguro que pusieron un número, que dijeron, ¿cuánto es tolerable? ¿30.000? Ya, con 30.000 todavía estamos bien. Yo creo que eso Sí. es lo que los buenos tienen que haber pensado, Yo creo lo porque de mismo. otra forma no se entiende. Sí. No, y torpezas comunicacionales, torpezas de La leve mejoría, no. la leve mejoría Bueno, ahora. ahora estamos en la ley de mejoría y ¿cómo se llama? Y Piñera pasó a rey, ¿cachai? Ahora, si Piñera pasó a rey, la guillotina se ve una weá mucho más coherente, ¿cachai? Así Cada vez va cobrando como... más sentido. Sí, claramente. Oye, a propósito de guillotina, Marcelo, ¿cómo la prefieres? ¿Bien afilada o mellada y con óxido? No, a la segura. Oye, perdona. Tenemos que hablar de esto. Desafío sobre fuego. Yo, la guillotina, Tremendo. desafío sobre fuego, yo voy y te hago la guillotina. No tengo idea, soy lo peor para los trabajos manuales, pero te hago una guillotina y dice, esto matará. No, así que no, que pase todas las pruebas. Esto no se trata de lo que el cuello de Piñera le haga a la hoja, se trata de que la hoja le haga al cuello de Piñera. La prueba de resistencia, toda Pero, la... no, vamos ahí una cuestión que triunfe con toda la de En fin. Oye, como que nos quedó igual harto de qué conversar fuera. Yo no hicimos ningún paseo por el paso por la TV de Marcelo, o sea, no por las pantallas, Cierto. pero generando material para que aparezca en las pantallas. Sí, no hay nada muy interesante que decir ahí. Ya, corta. Listo, No, abordamos no. todos los tópicos. Corta, sí. Mira, la mejor teleserie que yo hice fue una que se llama Secreto en el Jardín, en el canal 13, que esto lo voy a decir porque no estamos en horario ya de protección, no estamos, pero estamos en Facebook, así que da lo mismo. Vamos. Que es la mejor teleserie que hicimos fue Secreto en el Jardín, que le hicimos en Canal 13, con un equipo absolutamente maravilloso, pero con esos conchas de su madre yo no vuelvo a trabajar nunca más en mi vida, los del 13. Son una mierda, así pero con todo, así que no, nunca más. En esa época todavía era el canal católico, ¿cierto? No, No, No. ya era de Luxich. Ah, ya era de Luxich, manejado por gente muy incompetente, que no tiene ni idea de tele, y después, posteriormente a eso, estaba manejado por Bofil, que finalmente obviamente no ha hecho, digamos. Entonces, no, son una mierda de personas, digamos. O sea, una mierda, sí, pero con... Moralmente soy muy superior. A cualquier hora del día. A cualquier hora del día, güey. Incluso en mis malos momentos, ahí también. ¿Cachai? Después de botar estatuas, sigo siendo moralmente superior. Claro. Oye, no sé si el Oye, Leal antes parece de que no se ser- acuerda mucho, pero el año pasado, en otro Chile, porque realmente era otro Chile, cruzamos un rato caminos con Marcelo Leonard mientras íbamos a afanarnos una cerveza a la espera de King Crimson. Oh, Ahí nos Cruzamos fuimos, caminos. ¿Ah? Puta que estuvo Cruzamos. bueno King Crimson. Puta que estuvo bueno King Crimson. Oye, eso Sí. lo hablamos una vez con el Pancho Ortega. Eso fue como 2 semanas antes del estallido. La semana anterior. fue la Una semana anterior. la semana previa. Oye, la que nos salvamos, weón. Sí, Imagínate, estaba el si cronómetro. hubiera suspendido por toque de queda, no, pues esa weá hubiera sido imperdonable. No, estuvo muy bueno eso. Estuvo muy bueno eso. Estuvo demasiado increíble. Fue así como una cosa religiosa. Sí. Sí, fue una liturgia. Antes de cerrar, Marcelo, ¿a la pinta alguna pregunta? No, tengo palabras al cierre. Ah, Sí, ya. no sé. Ya. No sé. Mira, pero todavía no llegamos a eso. Ya, entonces aprovecho al tiro. Pero así como muy de
muy de respuesta rápida. En esta obra teatral llamada Chile, usted como dramaturgo, ¿cuál es la salida que le ve a esto para que tenga aplausos? Shakespeareana, pues Shakespeareana total. Shakespeareana total. Mueren todos. Mueren todos. Me encanta. Shakespeareana total, Sí. mueren todos. Mueren todos. Mira, en Hamlet mueren todos y finalmente hay un personaje que es Fortinbras que llega y que ve que están todos muertos y él dice, denle cristiana sepultura a los buenos y a los malos. Y yo sería Fortinbras. ¿Hay alguna escena que cortarías para el reestreno? ¿De esta? Sí. De esta. Mira, no, quizás ponte tú como que apuraría. Sí, cortaría una. ¿Cómo se llama? Acá en la pandemia guateó. Ya. Guateó. Este acto guateó. ¿Cachai? Yo pasaría directo como a la acción más radical. Esto está como demasiado íntimo, demasiado introspectivo, ¿cachai? Como que no hay tanta acción, sino que es más bien monólogos interiores, ¿cachai? No, pasaría más directamente a la acción. Porque estaba pensando que hay una serie de cosas, estupideces o tonteras, quizás sí, también pienso en eso. Haría que murieran, porque eso es lo que uno puede hacer también como dramaturgo y como escritor, que murieran menos buenos. Y sí, hay buenos y malos. No sé si ustedes vieron una película que se llama La lista de Schindler. Ahí habían buenos y habían malos. La película era gris, pero tú no te perdías. El personaje que hacía Ralph Fiennes era malo. ¿Cachai? Y el que hacía Schindler podía ser un poquito malo, pero en el fondo lo que hacía estaba bien. Y así pasa en numerosas cosas. Entonces cuando te dicen, oye, pero es que lo que pasa es que la vida es gris, ¿cachai? No es ni blanco ni negro. No es ni blanco ni negro, hay varios, pero hay algunos que son los malos, ¿cachai? Entonces yo ahí haría, claramente haría que murieran menos buenos, que perdieran ojos menos buenos, y llegar rápido al final donde matáramos a los malos. Shakespeare, ¿eh? Ojo, no estoy ninguna apología de nada. Shakespeare. Sí, está se entiende la referencia marcada ahí. Shakespeare o Bastardo sin Gloria, digamos. Oye, Marcelo, antes de cerrar, me gustaría que nos recomendaras a nosotros y a la audiencia un libro. Mira, este libro es un libro que siempre recomiendo, que no es ni lo que estoy haciendo yo ahora, ni lo que escribiría ahora, ni lo que estoy leyendo ahora, pero es un libro que a mí me marcó muchísimo y que siempre cuando alguien como que lo va a leer es como que uno dice, oye, qué envidia, este gallo va a leer este libro por primera vez. Yo lo leo muchas veces. Y es una novela que tiene una cuestión muy política porque de alguna manera trata sobre el feminismo, y escrita por un hombre, por cierto, lo que lo hace funado por antonomasia. Es El mundo según Garp, de John Irving, que es una novela, como una novela de formación, podríamos decir, de un chico sin padre y con una madre muy especial que cuenta, digamos, cómo se forma como escritor. Y una novela que yo leí cuando tenía 19 años y es una novela espléndida, deliciosa, muy divertida, muy emocionante y a su modo muy política. Excelente. Ya, excelente servicio, diría yo, de la novela. Una recomendación de Marcelo Leonard, a quien agradecemos profundamente por esta conversación. La hora se fue volando porque estuvo muy divertida, muy entretenida.
Muchas gracias, Marcelo, por haber aceptado nuestra invitación, por estar aquí con nosotros en esta conversación nuevamente. Y esperemos que haya una próxima oportunidad. ¿Está ahí? No sé, Parece que está ahí. Se quedó pegado, parece. Sí. Quedamos ahí. Oh, perdimos a Marcelo, menos mal que alcanzamos a cerrar con lo último. Sí, y salió. Sí, Decía, salió. se quedó sin conexión, parece. Bueno, Alepín, Sí. sus palabras ahora sí de cierre. Palabras al cierre. El día 28 de junio se celebró el Día del Orgullo. Se le llama Orgullo Gay, Orgullo de las comunidades LGTBQ+. Y- No sirve saludar el día 28 de junio. No sirve saludar nomás, porque como que se van en la volada y saludan, y las marcas saludan, y es como, ¡ey, el orgullo! Y sal del closet y la cuestión. Y no sirve para nada eso. Lo que sirve es que los que estamos de alguna forma aliados a esa causa, la visibilicemos permanentemente. Visibilicemos esto, hablemos de esto, nos agarremos a combos cuando alguno de nuestros amigos, alguna de nuestras amigas está siendo discriminado por alguien. No necesita defensa, pero creo que si vamos a celebrar el Día del Orgullo, no puede ser solamente ponerse una banderita. Tiene que ser algo más profundo, tiene que ser un compromiso de humanidad, porque estamos hablando de derechos humanos. Ese es mi mensaje para el día de hoy. Un compromiso de vida. Lo aprobado. Sí. Hugo. Mira, en realidad más que palabras de cierre son reiterar un poquito lo que abrimos, es como centrémonos en las discusiones importantes, dejemos de mirar el dedo cuando nos apunta la luna, y que la labor distractora o distractiva que están haciendo personajes tan nefastos como son el matrimonio, que se llegan a estar secándose de tan nefastos que son, que representa Cubillos y Alamán, no termine drenando nuestras energías y no termine distrayéndonos del objetivo. Acá, tal como lo dijo la Alepín en una conversación previa que tuvimos, cuando salen con este tipo de polémicas como la ridiculez que es hoy día el pelotudo de Alamán, es porque están desviando la atención por algún lado que nos quieren meter así en el ojo. Así que, cabros, a estar súper atentos con lo que está pasando con las AFP, a estar súper atentos a las propuestas y a las reformas que está haciendo el ministro simpático, al cual yo nunca logré entender por qué en las redes sociales todo el mundo le decía como el simpático, el diferente, que es la oveja o sea, el lobo con piel de oveja de Ignacio Briones. Ojo con lo que está pasando con el tema de las AFP, que a Alamán se le haya salido, aunque yo nunca creo que siempre sé que están pauteados, decir les vamos a estar regalando plata por el retiro del 10%, yo creo que desnuda 100% cuáles son las intenciones de esta gente con respecto a nuestros fondos de pensión y nuestro ahorro. Así que a estar atentos, cabros, y por favor, de una buena vez por todas, a no seguir aceptando este tipo de abusos. Eso. Muy bien. Otras palabras del cierre aprobadas. Llegamos hasta aquí con este capítulo de ¿Y tú querías en cuarentena? Hoy día tuvimos el enorme placer y honor de contar con Marcelo Leonard, que lamentablemente no está aquí ahora para despedir el programa con nosotros, pero agradecemos su participación el día de hoy. Agradecemos también a todas las personas que siguieron la transmisión, a las personas que comentaron y a quienes nos van a ver después cuando este programa quede registrado ahí para su deleite posterior. Cuídense, si no es necesario no salgan de sus casas, estamos en un momento que sigue tan complejo como hace 2 semanas atrás. Recuerden que todas las cifras que vemos son cifras del pasado, a no confiarse, las autoridades, que no existen autoridades. Las personas que están en el poder no están haciendo esto en beneficio nuestro, no están pensando en nosotros, así que de nosotros depende que esto termine bien. Cuídense ustedes mismos, cuiden a los demás. Nos vemos en un próximo capítulo de ¿Y tú querías en cuarentena? Hasta la próxima.